Vamos a retomar el tema con el que iniciamos el programa el día de hoy, la tarde de hoy, la Cumbre de las Américas que ya se activó en Lima, Perú. Precisamente desde Lima, sede de esta Cumbre de las Américas, nos acompaña a esta hora Lidia Barraza. Ya la veo en pantalla, es la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Señora Barraza, una muy buena tarde, gracias por atendernos. Bienvenida a la tarde de NTN 24. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Lo primero, el gran ausente en esta Cumbre de las Américas es el presidente Donald Trump. Para enemigos políticos, como por ejemplo Nicolás Maduro en Venezuela, pues es un desaire que demuestra lo poco que le importa la región al presidente Trump. ¿Usted qué dice? El presidente Trump desafortunadamente tiene obligaciones o afortunadamente tiene ciertas obligaciones a proteger la seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos. Sabemos que lo que ha acontecido esta semana en Siria ha sido un horror para todo el mundo ver lo que está aconteciendo y tiene una responsabilidad nuestro presidente en cuanto al diálogo ante las Naciones Unidas y a la comunidad internacional de tomar unas decisiones en cuanto a eso. Aún así, el vicepresidente Pence tiene experiencia en la región, ha viajado por la región, a Colombia mismo, entre otros países. Nos ha representado en la conferencia sobre seguridad y prosperidad en Centroamérica el año pasado. Conoce muy bien a los líderes de los países de las Américas, conoce muy bien los asuntos que se están tratando en esta cumbre y representa de una forma excelente al gobierno de los Estados Unidos, asimismo como tenemos al secretario interino de Estado, John Sullivan, que también conoce los asuntos, y a otros representantes de nuestro gobierno, el secretario de Comercio Ross, representantes del Departamento de Seguridad Nacional. Así que no hace falta ni experiencia ni voluntad para ser parte de este diálogo sobre la democracia, sobre la seguridad, sobre la economía aquí en Lima. Señora Barraza, usted ya lo decía, la delegación de Estados Unidos precisamente la encabeza el vicepresidente Mike Pence. Hablemos de los temas que para Estados Unidos son de urgencia a tratar en este foro. Venezuela, Colombia, México. ¿Por cuál comenzamos? Venimos con una intención de dialogar sobre este tema que lo ha decidido el gobierno peruano como anfitrión, que es el asunto de la corrupción, cómo lo enfrentamos como países democráticos. Sabemos que cuando hablamos sobre proteger la democracia y los valores que compartimos, nosotros que hemos todos firmado la Carta Democrática Interamericana, nosotros que tenemos elecciones libres y justas, no podemos dejar de hablar sobre la amenaza de Maduro hacia la estabilidad y la paz en la región, sobre la crisis que están sufriendo los venezolanos. No hay razón ni hay excusa de que los venezolanos se estén muriendo por falta de comida ni falta de medicamentos. Estamos comprometidos a seguir esa conversación con nuestros socios de esta región, a ver cuáles son los pasos concretos en la ayuda humanitaria. También tenemos oportunidad para hablar sobre la seguridad, sobre asuntos de corrupción que nos afectan a todos, pero también sobre el crimen transnacional que afecta bastante. Eso incluye el narcotráfico, eso incluye las pandillas de Centroamérica. Tenemos que tener un diálogo franco, cómo podemos asegurar que todos los ciudadanos de este continente, de esos continentes de las Américas, puedan vivir en paz y seguridad. Señora Barraza, si algo ha demostrado la administración Trump es que de alguna manera es celosa y espera compromisos y resultados de sus aliados. Por ejemplo, frente a la crisis en Venezuela, ¿qué espera Estados Unidos de sus aliados, de los gobiernos de la región? Nosotros nos hemos comprometido a varios pasos. Primero que nada, ustedes sabrán que en el último año hemos aplicado sanciones en contra de líderes del régimen de Maduro, hasta el vicepresidente ejecutivo, Tarek al-Assami, a varios niveles de gobierno, a varios niveles de aquellos que son corruptos o que han violado los derechos humanos o que le han robado el dinero al pueblo venezolano. Eso para nosotros no es aceptable y no vamos a dejar que aprovechen de nuestro sistema financiero, de nuestros bancos,
Unidos y del país, ¿no? Panamá la semana pasada también tomó pasos concretos en liderazgo en enfrentar el régimen de Maduro, sancionando, retirando a su embajador y mandando un mensaje muy claro de que no vamos a apoyar, no vamos a soportar, aguantar ese tipo de comportamiento en el hemisferio. Es importante que los otros países tomen esos pasos. La segunda parte de esto es lo de la ayuda humanitaria. Hace unas semanas los Estados Unidos anunció que estamos trabajando en Colombia para apoyar los esfuerzos del gobierno colombiano en recibir a aquellos que están huyendo de Venezuela. Sabemos que hay una necesidad, sabemos que hay unas faltas básicas para aquellos que salen de su país por temor o por falta de las cosas básicas que uno necesita para vivir, y nos comprometimos en más de $2,5 millones de dólares para asistir en eso, y seguimos viendo cuáles son nuevas oportunidades para apoyar a los venezolanos, al pueblo y a aquellos que tienen que salir de su país. Me quedo en el tema Venezuela porque hay una delegación allá en Lima, Perú, de dirigentes, de líderes de oposición, y le quería preguntar, ¿está confirmada una reunión, un encuentro del vicepresidente Mike Pence con esta delegación de opositores venezolanos? Hoy día el secretario interino de Estado John Sullivan se reunió con representantes de la sociedad civil independiente venezolana para hablar con ellos, para escuchar cuáles son sus preocupaciones, para conversar cómo mejor los Estados Unidos y otros países pueden apoyar a estos representantes de sociedad civil. Sabemos que el vicepresidente Pence, durante su viaje a Latinoamérica el año pasado, en Colombia mismo, incluso en Cartagena, ya se ha reunido con venezolanos, sabe la historia. Esos venezolanos le contaron sobre su vida, le contaron sobre sus nietos, sobre la experiencia que han tenido bajo el régimen, que son personas que tienen sueños, que desean una vida feliz y en paz. Y seguramente ese diálogo seguirá aquí. Hay muchos representantes del pueblo venezolano que están reuniéndose con nuestros líderes para tener una conversación franca, para también alzar sus voces afuera de Venezuela, pues que dentro de su país no pueden. ¿Pero se va a reunir o no el vicepresidente Pence con esa delegación? Allí, por ejemplo, está el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien tuvo que salir escondido de alguna manera del país porque se encontraba recluido en su residencia con un proceso judicial en el que nunca fue acusado formalmente. Por ejemplo, estaba detenido ilegalmente de acuerdo a la Constitución venezolana. ¿Va a haber ese encuentro? La Casa Blanca ha confirmado que van a haber encuentros con el vicepresidente y los representantes del pueblo venezolano, la sociedad civil. Los detalles quedan por anunciarse. Es decir, ha confirmado reunión con varios grupos, por supuesto allí participan delegaciones de todo el continente, pero es importante en este caso para los venezolanos que están atentos incluso a lo que se pueda decidir allí en esa Cumbre de las Américas, el exhorto que se pueda hacer desde esta plenaria de reunión de gobiernos, de líderes del continente sobre el tema de Venezuela. Usted mismo lo decía, la situación en Venezuela no es solo del gobierno que viola la ley, sino de los venezolanos que pasan hambre y que mueren por falta de medicamentos. Insiste nuestra audiencia en Venezuela en saber si se va a dar ese encuentro y si viene algo más para Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos. Usted lo decía muy bien, ya se han dado sanciones desde lo más alto del gobierno hasta funcionarios oficiales del ejército. Es decir, ¿qué más viene por parte de Estados Unidos en esa mano que ha prometido el gobierno de Donald Trump tendería a los venezolanos que se oponen al gobierno, al régimen de Nicolás Maduro? Hemos dicho desde el principio que la opción de que apliquemos más sanciones siempre está abierta. El Departamento de Tesoro, que es la agencia de nuestro gobierno que decide de las sanciones y que además es el que congela los bienes de aquellos que estén aprovechándose de nuestro sistema o guardando dinero o propiedades en los Estados Unidos, siguen con ese trabajo. No queda duda de que esa puerta está abierta y que si hay necesidad
necesidad de seguir las sanciones, lo haremos. También llamamos a los otros países. No podemos hacer todo este esfuerzo solo. Hemos visto que la Unión Europea también tomó pasos concretos para sancionar a los corruptos, a los que violan derechos humanos, a los que se aprovechan del dinero y le roban el dinero a los venezolanos. Hay muchos países en las Américas que deben también tomar pasos. No es un asunto bilateral, no es un asunto entre dos países, sino que es un asunto entre todos los países. Y esperamos ver esta semana que otros países tomen ese paso de liderazgo y hablando sobre la importancia de las elecciones y de un gobierno que vuelva a su constitución. Solamente si los venezolanos pueden votar y elegir a sus líderes, ellos pueden decidir su futuro y tenemos que hablar sobre la democracia definida por la Constitución venezolana. El tema Colombia, señora Barraza, incremento de cultivos de coca, narcotráfico, ¿está en la agenda del vicepresidente Mike Pence en esas cumbres bilaterales que se van a realizar allí en Perú? Uno de los asuntos que nos preocupa bastante es este asunto de seguridad. Sabemos que el crimen ilícito, las organizaciones criminales transnacionales afectan no a los Estados Unidos solamente, no a Colombia solamente, no a México solamente, sino a todos los países de la región por la que pasa este crimen. Mucho de este crimen está vinculado con el tráfico de narcóticos, mucho de este crimen está vinculado con el tráfico de otros mercados, digamos, ilícitos, pero tráfico de personas, tráfico de armas. Este tipo de crimen organizado es muy importante. Sin duda es un tema que hay entre los Estados Unidos y Colombia, los Estados Unidos y México, los Estados Unidos y los países de Centroamérica. Hay que conversarlo. Esta oportunidad de juntar a todos esos líderes aquí, además juntar a otros representantes del gobierno, del Departamento de Seguridad Nacional, de nuestro mismo Departamento de Estado, que tiene un buró que trabaja en asuntos de aplicación de la ley y antinarcóticos. Hay que conversarlo. No podemos hablar sobre la prosperidad y la democracia, el crecimiento económico, sin enfrentar los retos reales que afectan a cada persona de a pie de esta región. Se van a conversar, se van a tratar hasta el nivel del vicepresidente. Es Lidia Barraza, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Una muy buena tarde para usted. Muchísimas gracias. Buena tarde.